tardes para todos. Acá estamos con Andrea y estamos en un programa súper especial, una semana muy especial para nosotros, que es la semana de la Pascua. Muchas veces se dice semana de turismo, semana de esto, semana de lo otro, pero nosotros vamos a hablar sobre la Pascua, porque realmente es una fecha que para nosotros es importante y también tiene un significado importante. Y bueno, un poco la idea de hoy es poder hablar sobre el significado de la Pascua y un par de cositas ahí que nos va a hacer muy bien para entender sobre, toda esta semana que es súper importante. ¿Cómo andás, André? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, Fabi? Bien, todo bien acá. Así que, André, vamos a hablar sobre la Pascua. No tiene nada que ver con los huevitos, ¿verdad? No, nada que ver. Aunque un chocolatito, bueno, no pasa nada, está bien, comemos un chocolatito. Un chocolate no le hace mal a nadie. Nos hace bien igual. Pero no tiene nada que ver con el chocolate. La Pascua tiene un significado bastante especial. ¿Qué me puedes decir, André, vos de la Pascua? Bueno, la Pascua es una fiesta que nos recuerda, para nosotros los cristianos, lo que hizo Jesús por nosotros. Uh-huh. O sea, allí es todo el significado de lo por qué nosotros ahora mismo estamos hablando de esto y por quién somos. O sea, todo lo que es nuestra vida es a causa de eso. Bien. De lo que pasó en esa semana. Bien, la palabra Pascua, ¿qué significa? La palabra Pascua, sí. Significa pasar por alto. Pasar por alto. En hebreo, en realidad, la palabra es Pesaj y significa pasar por alto o tener misericordia. Perfecto. Es como Dios pasó por alto todos los pecados nuestros a través de la sangre de Jesús, ¿no? Sin duda, o sea, lo que hizo Jesús fue hacer de cuenta como que todo nuestro pecado, nuestro pasado, nuestra mala vida, hasta acá llegó y al morir en la cruz borró todo lo pasado, lo pasó por alto, para que nosotros seamos nuevas criaturas, no tengamos una nueva oportunidad, una nueva forma de vida, ¿no? Pero también esto se remonta a un significado pasado, porque no solamente la Pascua, no solamente lo de Jesús. Jesús lo que hizo fue justamente hacer su sacrificio en la Pascua, para que sea también, como decir, sumamente importante, ¿no? El verdadero sacrificio se hizo acá, es re importante y de aquí en adelante se va a conmemorar para siempre, hasta el final de los tiempos. Pero la Pascua en sí era una fiesta o una fecha que ya existía desde antes, porque ya venía en la cultura y en las costumbres del pueblo judío, ¿no? Sí. Por ejemplo, hoy me contabas, André, que el pueblo hebreo lo vivía la Pascua como recordatorio de qué. En realidad la Pascua, la Pascua judía, la había establecido el propio Dios. Uh-huh. Era una fiesta que le había como que le había ordenado, porque estaban en todo aquello de, por ejemplo, de la esclavitud que estaba sufriendo el pueblo israelita, Uh-huh. A manos de los egipcios. Uh-huh. Si recuerdan, todos conocemos la historia de las plagas, las diferentes plagas que hubo, y la última plaga iba a ser la muerte de los primogénitos. Entonces ahí Dios mandó el significado de la sangre, del sacrificio de los corderos que hacían ahí los animales. Él detalló todo como tenía que ser esa Pascua, le dio una cantidad de instrucciones para que los israelitas hicieran, para que cuando pasara eso que iba a pasar de los primogénitos, pasaba por alto, que ahí también veníamos a lo que estábamos hablando hoy, de pasar por alto esa plaga no iba a pasar sobre su pueblo. Y ahí fue que surgió, en ese momento fue cuando el pueblo de Israel se pudo ir, porque si recordamos, el faraón no lo quería dejar ir. Exacto. Entonces ahí fue que se produjo, después de eso, se produjo la liberación. Y Dios instituyó esa fiesta para que siempre se recordara perpetuamente lo que él había hecho y de que él se lo había liberado al pueblo, ¿no? Exactamente, y mirá, lo que está bueno ver de esto de la Pascua es que tiene que ver siempre con un sacrificio, ¿no? Uh-huh. Con el sacrificio de, en aquel entonces, animales, el derramamiento de la sangre, que la sangre era lo que Dios usaba como ese pacto, ¿no? Sí. Como decís vos, en ese pueblo judío en cautiverio en Egipto, que él está en ese proceso de liberar, ¿no? O sea, porque Dios ya había hablado con Moisés, le había dicho, mira, mi pueblo que está cautivo hace años en Egipto, yo lo voy a liberar. Uh-huh. Y entonces pasó todo eso de las plagas y no sé qué, y Dios le dijo, mira, la última plaga
la única forma de que, de que ustedes se salven o de que sus hijos no se mueran Sí. es que maten un cordero así, asá, como decimos, con todas las instrucciones, y la sangre de ese cordero esté pintando Sí, en, los en dinteles de las puertas la y las puerta. ventanas. Entonces ahí el espíritu de Dios no iba, de muerte, ¿no? No. El de muerte, de juicio, no iba a pasar por esa casa. Sí. Entonces, esa sangre pasaba por alto Sí. esa casa. ¿tá? Ahí va. Entonces, ese es el significado principal de la Pascua. Y yo también me acuerdo digamos, en el inicio, cuando el origen de todo, en el huerto del Edén, cuando Dios creó todas las cosas y creó a Adán y Eva y bueno, etcétera, ¿no? También, cuando Adán y Eva pecaron, cayeron y decidieron comer del fruto prohibido, etcétera, toda esa historia que ya conocemos, que ellos tuvieron entendimiento del bien y del mal y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasó? Dios, cuando vio que ellos estaban digamos, estaban escondidos en su desnudez, que se había revelado el bien y el mal y el pecado, dice la palabra de Dios que Dios mató animales para cubrirles con pieles. Ahí va. Entonces también es como que ese sacrificio de animales, siempre es como que los animales sacrificándose para cubrir cierto pecado, ¿no? Y bueno, entonces en ese mismo ámbito, en esa misma idea de Pascua, que como decís vos, André, después ellos recordaban año tras año y tenían sus rituales de cómo se hacía la Sí. festividad, ¿no? Cuánto duraba que hacían, qué era lo que tenían que, que matar y etcétera. Lo celebraron año tras año. Y bueno, y Jesús justamente vino a ser él la última Pascua y la más importante. Sí. Eso es lo que queríamos hablar esta noche, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Jesús también, si recordamos, él celebró la Pascua, Exacto. sabiendo que él mismo iba a ser el cordero pascual, porque Sí. todos los años está sacrificado en su cordero, pero él en esa última, él también, o sea, vino a festejar la última Pascua y a transformar esa celebración, que ya no iba a ser mirando hacia el pasado de la liberación de Israel que Dios le había mandado, sino que ahora iba a ser hacia una nueva vida. O sea, todo lo otro que ellos habían vivido, habían pasado, iba a quedar atrás. Y él venía a poner otro tiempo, un nuevo tiempo, que con su sangre iba a perdonar todos los pecados y con su sacrificio iba a terminar, porque, o sea, él era el último sacrificio que íbamos a hacer como Exacto. las personas, ¿no? Y importantísimo subrayar esto. Ya no es necesario más derramamiento de No. sangre de animales, no es necesario más sacrificio de animales. Por eso nosotros repudiamos también esas religiones o bueno otras formas de creencia en donde sacrifican animales, porque ya no es necesario esa forma de Pascua o de sacrificio, porque ya Jesús fue el Cordero perfecto que Ujú. se sacrificó, derramó su sangre para una vez y para siempre. Sí, su sangre fue suficiente. Suficiente. Para también, como decís vos, imponer, o sea, no o sea, ¿cómo se dice? No es imponer, sino darnos, ¿no? Darnos una nueva etapa, una nueva, como que una historia nueva, ¿no? Por algo se dice antes de Cristo, Y después de Cristo. Literalmente para nosotros, después de Cristo fue una etapa nueva totalmente. Vamos a estar hablando también en estos días, Sí. porque la idea es tener estos 3 días importantes de hablar de la Pascua. Vamos a estar hablando específicamente qué nos dio la Pascua, ¿tá? O sea, qué fue lo que cambió para nosotros a través de este sacrificio de Jesús. Sí. Pero sin duda fue esa apertura de algo nuevo totalmente, y por eso lo creemos que es súper importante esta fecha para nosotros. Así que bueno, la verdad que es algo muy, muy bueno, muy interesante. También nos gustaría que nos escriban, que nos digan sus opiniones Sí. o al respecto de la Pascua, o de repente cosas que no hemos nombrado hoy, que están en la Biblia, que son interesantes, que hablan sobre esto. Pero sin duda, André, también
en el Antiguo Testamento, ¿no? Está lleno de profecías y de imágenes que hablan sobre esto aún sin saber. O sea, Sí. en hacer tiempos atrás, sin saber cómo y cuándo sucedería esto, pero un montón de profetas, un montón de Es profecías. que más, decían cómo iba a suceder, Claro. pero claro, en ese tiempo como que no, hasta Claro. que no cuando sucedió se dieron cuenta que todo eso que se había hecho se había cumplido. Claro, porque no se sabía, o sea, hasta hablaba de un Mesías, Sí. pero no sabía ni cuándo, ni cómo, ni nada. Pero eran profecías que al final, bueno, eso es otra cosa importantísima. Cuando Jesús cumplió su misión de morir en la cruz, aparte de habernos cambiado toda la historia, cumplió toditas las profecías Sí. que estaban en la Biblia. O sea, no faltó ninguna por cumplirse. Entonces, eso es también, porque, viste, para los escépticos, que se cumpla todo lo que ya estaba escrito años atrás, es como, no podés negar que es verdad. Sí. No podés negar que está ocurriendo. Es que fue una prueba que no se podía negar, como decís tú, es Claro. algo muy muy claro, aunque hubieron muchos que sí, o sea, no todavía no se enteraron de eso, Exacto. pero sí, o sea, cuando pasó eso, muchas personas se dieron cuenta que todo lo que habían dicho los profetas era verdad y cómo se cumplía. Claro. Entonces, Sí, lo que vos decís de que muchos no se dieron cuenta fue por el hecho de que aún viviendo contemporáneos a Jesús, sí. nunca aceptaron que Jesús era el Mesías. Sí, lo que pasa es que tenían como una idea de Jesús que iba a venir totalmente diferente a la que fue. Ellos Claro. pensaban que Jesús venía, que era un rey, que iba a venir toda con su pompa, que venía a defenderlo de los enemigos. Y en realidad Jesús no, vino como el ser más humilde, como cualquiera uno de nosotros. Y no vino solo a destruir esos enemigos en ese momento, sino que venía con un plan mayor. Claro. Entonces como que no entendieron y no pudieron ver más allá de los ojos. Es como que siempre estamos hablando que nosotros somos cortos de vista. Entonces en ese momento les pasó lo mismo. Tenían una idea estructurada de ellos y no se desprendieron de eso. Pensaron Claro. que no podía venir de otra forma. Ellos esperaban una revolución política. Claro. Y la revolución política nunca pasó. Sí. Entonces nunca creyeron que Jesús era el Claro. Mesías. Porque Jesús estaba más allá de lo político. Claro. Pero entonces, lamentablemente, como no lo reconocieron, entonces para ellos nunca importó la muerte de él, no lo vivieron así. Pero si lo hubiesen creído, se hubiesen dado cuenta de que todas las profecías se cumplieron tal como estaban escritas y que a partir del sacrificio de Jesús nosotros tenemos la redención y tenemos una nueva oportunidad para siempre. Sí. Y cualquiera, no solamente nosotros, nosotras, o los judíos, o gente puntual, cualquiera, no importa de qué cultura, de qué creencia, en qué momento de la historia haya nacido, cualquiera que creyera en Jesús y que entendiera lo que pasó en aquel momento, accede a esa redención. Así que Sí. es realmente para nosotros un placer poder también hablar de estas cosas, poder compartir, poder comunicar y también poder escucharos a ustedes en lo que les parece con respecto a la Pascua. Vamos a seguir hablando en estos días sobre lo que significó la Pascua para adelante, digamos, lo que quiso significar, lo que transformó para nosotros. Pero bueno, sin más que agregar, ¿vos tenés algo más para agregar? No, creo que ya dijimos. Ya dijimos, queremos que sea corto, contundente y sencillo para poder comunicarlo. Así que bueno, gracias a todos. Mañana vamos a estar compartiendo la segunda parte de esto de la Pascua, que son 3 episodios. Así que bueno, nos esperamos mañana, que vamos a seguir compartiendo este programa.